Hola y bienvenidos a nuestro informativo Euronews hoy martes 19 de diciembre. Un saludo desde Madrid. Les presentamos las noticias más destacadas del día. Comenzamos con los bombardeos israelíes en Gaza, que han dejado en las últimas horas más de 200 gazatíes muertos, la mayoría niños. Entre las víctimas hay decenas de civiles en un bombardeo en Rafah, considerada zona humanitaria en el extremo sur. La ofensiva rusa se ha vuelto indiscriminada contra infraestructuras civiles en Ucrania. El Kremlin intenta una ofensiva terrestre en el este del país, con éxito limitado por el momento. Y en China, un terremoto de magnitud 6,2 en el noroeste del país ha dejado más de un centenar de muertos. En Serbia, los líderes de la oposición planean una huelga de hambre como protesta por los resultados de las elecciones legislativas que han vuelto a izar a Aleksandar Vučić al poder. Y al final de nuestro informativo veremos cómo los jóvenes cada vez más beben con cabeza, no solo para evitar la resaca, sino como parte de una tendencia más sana de disfrutar la vida y divertirse. Vamos ahora con los titulares. Siguen los bombardeos en Gaza y se agrava la agónica situación de los ciudadanos. El hospital Nasser de Han Yunis continúa recibiendo decenas de heridos. La Unión Europea ha aprobado el 12º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye la prohibición de importación de diamantes rusos. La Unión Europea investiga la red social X por posibles infracciones de las normas digitales del bloque. El volcán de Grindavik en Islandia entra en erupción tras semanas de intensa actividad sísmica. Siguen los bombardeos en la franja de Gaza y se agrava la agónica situación de los palestinos. El hospital Nasser de Han Yunis continúa recibiendo decenas de heridos tras los ataques aéreos de las fuerzas israelíes. Tras más de 2 meses de guerra contra Hamas, las acciones bélicas no son la única arma empleada en el conflicto. Así, Human Rights Watch ha acusado a Israel de matar de hambre a civiles en Gaza de manera intencionada como parte de su ofensiva en la zona. Las autoridades israelíes afirman que no atacan a civiles intencionadamente, pero en unas imágenes grabadas el pasado 10 de diciembre se puede ver cómo varios paramédicos escapan in extremis de un bombardeo mientras recuperan los cuerpos de ciudadanos fallecidos en Han Yunis. El jefe de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se encuentra en Tel Aviv en una muestra de apoyo a Israel. Proteger a los civiles palestinos en Gaza es tanto un deber moral como un imperativo estratégico. Así que seguiremos defendiendo el derecho fundamental de Israel a defenderse. Y también seguiremos instando a la protección de los civiles durante el conflicto y a aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. El lunes, un convoy de ayuda humanitaria entró en Gaza a través de Kerem Shalom. Situado en la frontera entre Egipto, Israel y la Franja de Gaza, es uno de los principales puntos de tránsito para la entrada y salida de mercancías de Gaza. Mientras tanto, Hamas ha difundido un vídeo en el que aparecen 3 ancianos israelíes retenidos como rehenes en Gaza. Israel ha condenado el vídeo calificándolo de terror atroz. La votación del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se pedía un cese urgente y sostenible de las hostilidades en Gaza, fue aplazada el lunes debido a discusiones sobre la redacción del texto. La petrolera británica BP informó este lunes de que ha suspendido temporalmente el paso de sus embarcaciones a través del Mar Rojo, después de que varios buques sufrieran ataques en los últimos días frente a las costas de Yemen. La compañía se suma así a otras empresas como MSC o Maersk, que también han decidido suspender sus operaciones en la zona ante los ataques de los hutíes de Yemen. El grupo armado ha lanzado varias andanadas de misiles y drones contra el sur de Israel en estos últimos 2 meses, y también contra buques con la bandera de Israel o propiedad de empresas israelíes o de sus aliados en el Mar Rojo y en el estrecho de Bab al-Mandeb. La zona tiene importancia estratégica, ya que es una de las rutas más importantes del mundo para las embarcaciones que transportan petróleo y artículos de consumo. Sin embargo, el deterioro de la situación de seguridad ha hecho que ya no sea seguro atravesarla.
Los ataques de las tropas de Rusia han causado graves daños o destruido casi todos los edificios de la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania. La ofensiva forma parte de un importante plan de asalto en el que se han arrasado deliberadamente infraestructuras civiles. En las últimas horas, Rusia ha lanzado decenas de drones y al menos un misil de crucero contra ciudades ucranianas. El Kremlin intenta organizar una ofensiva terrestre en el este de Ucrania con un éxito limitado por el momento. Hasta ahora las tropas ucranianas están relativamente bien armadas, pero con la ayuda estadounidense bloqueada por el Congreso de Estados Unidos, la situación podría cambiar. Todavía estamos planeando otro paquete de ayuda a Ucrania para finales de este mes. Sin embargo, cuando se acabe, como ha dejado claro el interventor, el señor McCord, en su nota de hoy al Congreso, no dispondremos de más autoridad respecto al reabastecimiento y vamos a necesitar que el Congreso actúe sin demora. Volodymyr Zelensky ha agradecido a la UE la adopción del 12º paquete de sanciones contra Rusia, centrado en la imposición de nuevas prohibiciones de importación y exportación, la lucha contra la elusión de las sanciones y el cierre de lagunas jurídicas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado un vídeo en el que señala que se pueden ver disparos de artillería rusa contra posiciones ucranianas. Entre tanto, ningún bando parece lograr avances. La Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, casi 2 años después del inicio de la invasión de Ucrania. Una de las medidas clave es la prohibición de importación de los diamantes rusos extraídos, procesados y producidos en Rusia, así como de los diamantes rusos procesados y producidos en otros países. Según los expertos, cuantas más sanciones se impongan, más difícil será establecer otras nuevas, sobre todo si los países sienten que sus economías se ven afectadas. No creo que nadie crea que esta sanción en particular vaya a ser la que realmente desequilibre la guerra en una dirección en concreto. Ahora es solo cuestión de seguir añadiendo pequeñas dosis de presión adicional, que pueden tener un impacto económico limitado con la esperanza de que tengan un impacto a largo plazo en la capacidad de la economía rusa para crecer y transformarse tecnológicamente. Este 12º paquete también hace hincapié en la elusión de las sanciones. Además, el G7 pretende presionar para que se aplique el tope al petróleo ruso que se acordó, de $60 el barril. El paquete total muestra que aún es posible lograr consenso entre los 27 sobre las sanciones y eso no debe subestimarse. Hacerlo en 12 ocasiones distintas no es fácil. Cuando estamos hablando de algo que requiere un consenso completo para que un paquete avance. Sin embargo, ciertamente no va a ser más fácil. Ahora muchos Estados miembros tienen puntos de vista opuestos sobre el papel de las sanciones en esta guerra y va a ser mucho más difícil en el futuro conseguir la armonización y llegar a un acuerdo. También se sancionarán los productos de aluminio rusos, así como el software para la gestión de empresas y programas informáticos de diseño y fabricación industrial. Además, el paquete incluye en la lista negra a 29 empresas, entre ellas algunas que no son rusas, pero que son sospechosas de ayudar al Kremlin a hacerse con productos avanzados fabricados en la Unión Europea. Los nombres no están por ahora disponibles. Según el Tesoro estadounidense, las sanciones contra Rusia están funcionando. Sus nuevos datos muestran que el rublo es más débil y que los rusos están abandonando el país. Euronews ha hablado con el subsecretario del Tesoro estadounidense para que nos explique qué pruebas tiene. La economía rusa es más pequeña. Rusia tiene hoy menos gente y su economía es menos flexible. Lo que Rusia es hoy es una economía de guerra. Intentan producir tantas armas como sea posible. Ya no están produciendo cosas que van a fortalecer su economía con el tiempo y están gastando las reservas que han construido durante años para cosas como construir tanques o también para comprar aviones cisterna. Mientras que nuestras economías han sufrido a causa de la guerra de Rusia en Ucrania, también han sido mucho más fuertes que la de Rusia y debido a nuestra alianza tenemos la capacidad de invertir en el futuro para asegurarnos de que nuestra gente tiene oportunidades que la mayoría de rusos nunca tendrán debido a las acciones de Vladimir Putin. Uno de los principales obstáculos para Occidente es asegurarse de que las sanciones sean realmente efectivas. ¿Tiene el Tesoro alguna sugerencia para superar las lagunas jurídicas y la elusión de las sanciones?
La elusión es un reto. Una de las maneras por las que sabemos que nuestras sanciones están funcionando es que el Kremlin ha ordenado a sus servicios de inteligencia diseñar formas para tratar de eludirlas. Pero lo que hemos hecho trabajando muy de cerca con la Unión Europea es diseñar una vía para ir tras esa elusión usando nuestras sanciones y controles de exportación. También hemos viajado en misiones conjuntas entre los Estados Unidos, la UE y el Reino Unido a los países donde estamos viendo la elusión. Les dejamos muy claro que pueden elegir, pueden seguir haciendo negocios con Rusia, una economía cada vez más pequeña en el sentido global, o pueden hacer negocios con nosotros. Sanciones aparte, el gran reto es conseguir la luz verde política para más financiación a Ucrania. En una cumbre celebrada la pasada semana en Bruselas, el primer ministro de Hungría se negó a aprobar un paquete de ayuda financiera de 50.000 millones de euros. Y en Washington los fondos para Ucrania siguen en el limbo. Al igual que en nuestro país se necesita tiempo para elaborar estos paquetes, lo mismo ocurre en Europa. Hay que celebrar debates, pero en última instancia estamos alineados con una perspectiva de valores y nos comprometemos a seguir apoyando al pueblo europeo, igual que ellos nos ayudan a defender Ucrania y a proporcionar a Ucrania los recursos que necesita, y eso es lo que espero que ocurra. Mientras los políticos debaten, la guerra se prolonga en Ucrania con importantes bajas en ambos bandos. Según el Banco Mundial, Ucrania necesitará más de 400.000 millones de euros para reconstruirse. Varios miles de simpatizantes de la oposición serbia protestaron el lunes frente al edificio de la Comisión Electoral mientras aumentaban las tensiones políticas por las supuestas irregularidades en las elecciones celebradas el fin de semana en el país. El primer recuento oficial de votos confirmó la victoria del partido populista del presidente Aleksandar Vučić en los comicios parlamentarios de la nación balcánica. Según los observadores internacionales, las elecciones anticipadas se celebraron en condiciones injustas, con múltiples denuncias de irregularidades. Los opositores al presidente Vučić afirman que los comicios estuvieron amañados. Esta coalición también anunció que exigen la convocatoria de nuevas elecciones en Belgrado. Esta noche los ciudadanos se reunieron en la calle Kralja Milana de Belgrado, frente a la sede de la Comisión Electoral de la República de Serbia. Están furiosos y dicen que no van a regalar su victoria y que los resultados de las elecciones fueron robados. Los populistas llevan en el poder en Serbia desde 2012 a pesar de que estas han sido las terceras elecciones en 3 años. Los observadores señalan que hay una falta crónica de pluralismo en el país. En vísperas de las elecciones hay algunos problemas sistémicos relacionados con la igualdad de condiciones. Tienen que ver con la situación de los medios de comunicación en el país. La libertad y la independencia de los medios deben mejorarse. En parte eso tiene que ver con el hecho de que las instituciones de la democracia han estado dominadas durante años por el partido gobernante. También porque la oposición decidió boicotear estas instituciones en el pasado. Miembros de la coalición serbia contra la violencia han presentado pruebas de fraude electoral y planean una huelga de hambre hasta que se anule el resultado de los comicios al Ayuntamiento de Belgrado. Por tercera vez consecutiva, el exmariscal Abdel Fattah al-Sisi gana las elecciones presidenciales en Egipto. El jefe de Estado egipcio se impuso con un 89,6% de los votos y seguirá en el cargo 6 años más, después de que en 2019 impulsara una polémica reforma de la Constitución para permanecer en el poder hasta 2030. Según la Autoridad Electoral Nacional, los comicios registraron la mayor participación de la historia en el país, pero Human Rights Watch denuncia una campaña de represión para impedir unas elecciones competitivas. Las operaciones de rescate continúan en China tras el terremoto de magnitud 6.2 que ha causado la muerte de al menos 126 personas y herido a más de 700. Muchos pasarán la noche en campamentos instalados por las autoridades. Casas y carreteras han quedado destruidas y líneas eléctricas de alto voltaje se han derrumbado. Se ha cortado la electricidad y las comunicaciones en las provincias de Gansu y Qinghai. Este terremoto, el más mortífero en 9 años, se produjo poco antes de la medianoche del lunes en una región montañosa del noroeste del país. Disminuye la actividad del volcán de Grindavik pocas horas después de su erupción. El volcán entró en erupción durante la noche del lunes al martes a apenas 4 kilómetros de la ciudad de Grindavik. Ahora, los habitantes de la zona y los turistas se han acercado al volcán para disfrutar este fenómeno de cerca. Estoy muy emocionado de estar aquí en este momento y ser testigo de este fenómeno natural. Es algo sacado de una película.
Ahora están sucediendo muchas cosas y la ciudad involucrada podría terminar bajo la lava, que fluye detrás de nosotros. Para ser sincero, es una especie de sentimientos encontrados. A ver cómo va y cuánto dura. Todavía es emocionante verlo. Pero sí, es un sentimiento agridulce. La fisura volcánica tiene una longitud de unos 4 kilómetros, expandiéndose desde Stora Skogfjell hasta Sundnuk en el suroeste de la isla. El gobierno británico anunció este lunes que cobrará un impuesto al carbono sobre los bienes importados que se hará efectivo en 2027 para apoyar la campaña de descarbonización. Las importaciones de hierro, acero, aluminio, cerámica y cemento del extranjero tendrán un precio de carbono comparable al de los bienes producidos en el Reino Unido. La medida viene justo un año después de que se anunciara el acuerdo europeo sobre el impuesto fronterizo del carbono para evitar el dumping ecológico, que lleva a los fabricantes a deslocalizar su producción fuera de Europa. El grupo Monsanto, filial del gigante alemán Bayer, fue condenado este lunes en Estados Unidos a pagar 857 millones de dólares por daños y perjuicios a estudiantes y padres voluntarios de una escuela expuesta a sustancias químicas conocidas como PCB, los llamados contaminantes eternos. Monsanto dice que desde 1977 paró la producción de químicos PCB, utilizados principalmente como refrigerantes, lubricantes y para prevenir riesgos de incendio. El grupo de agroquímicos se enfrenta a otras acciones legales vinculadas a los efectos de estos químicos. El Papa Francisco aprueba la bendición de parejas del mismo sexo en un giro histórico al enfoque de la Iglesia hacia las personas LGBT. El Vaticano acepta ahora la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio y por ello no ofrecerá un ritual preciso ni se impartirá a personas vestidas de boda. Es un giro importante respecto al documento publicado por la congregación en 2021 que alegó que la Iglesia no podía dar su bendición a las uniones de parejas homosexuales. Bruselas investiga a la red social X, la antigua Twitter, por posibles infracciones de las normas digitales del bloque. Es la primera vez que la Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción en virtud de la Ley de Servicios Digitales, que se aprobó con el objetivo de crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan condiciones equitativas para las empresas. La apertura de procedimientos significa que la Comisión investigará ahora los sistemas y políticas de X en relación con presuntas infracciones. No prejuzga el resultado de la investigación. La decisión fue anunciada por Thierry Breton, comisario europeo responsable de Mercado Interior en la propia red social. La investigación analizará si X hizo lo suficiente para frenar la difusión de contenidos ilegales y si las medidas para combatir la desinformación fueron eficaces. Además, Bruselas también analizará si X es lo suficientemente transparente. La Comisión Europea ya ha pedido a Elon Musk, propietario de X, que ponga en marcha más medidas para acabar con la incitación al odio, la desinformación y los contenidos terroristas violentos relacionados con la guerra entre Israel y Hamás. El actor estadounidense Jonathan Majors es declarado culpable de agredir y acosar a su exnovia Grace Jabbari. El intérprete, estrella emergente de Hollywood, estaba acusado de estrangulamiento, agresión y acoso tras una llamada a la policía por una disputa doméstica el pasado 25 de marzo, por la que fue detenido y después puesto en libertad. Majors, conocido por encarnar el personaje de Kang el Conquistador en el universo Marvel, entre otros papeles, podría tener que hacer frente a un año de prisión. En poco más de 100 segundos, un vídeo de un gato enviado a través de un sistema de comunicación láser llegó a la Tierra desde el espacio profundo. La NASA anunció que había utilizado el sistema de comunicación láser de última generación para enviar el vídeo en alta definición desde un laboratorio situado a unos 31 millones de kilómetros de la Tierra. Con esta tecnología láser ya se transmitían vídeos desde el espacio, pero mucho más cerca. La NASA quiere usar este tipo de sistemas para comunicarse más rápido con las misiones tripuladas que en el futuro serán enviadas a Marte. Ya hay emparejamientos de octavos de final de la Liga de Campeones. El fútbol español con 4 clubes es el más representado. El Barcelona se medirá al Nápoles, al que ya superó en Europa en la primera etapa de Xavi Hernández en el banquillo culé.
El Real Madrid se enfrentará al Leipzig alemán y el Atlético de Madrid se verá las caras con el último subcampeón, el Inter de Milán, que además es líder en la Liga italiana. Y tras su clasificación histórica para octavos, la Real Sociedad se llevó la peor suerte al quedar emparejada con el PSG de Luis Enrique. El City de Pep Guardiola seguirá con su defensa del título frente al Copenhague, en un momento delicado en la Premier después de 3 partidos seguidos sin ganar. El sorteo de los cruces de esta primera eliminatoria de la Liga de Campeones se celebró este lunes en la sede de la UEFA en Suiza. La Navidad es momento de celebración, reuniones familiares, de trabajo o con amigos. El consumo de alcohol se dispara durante las fiestas, pero cada vez más jóvenes cambian el beber hasta hartarse por beber con cabeza. Es el mindful drinking, ser más consciente de lo que se bebe y cuánto se bebe. Da un poco de vergüenza, da un poco de cringe, como vernos en situaciones borrachos, extremos, o que te estén grabando y luego se haga viral. Entonces sí, uno más consciente dónde está, con quién está y qué está haciendo. Según la OMS, las borracheras entre los europeos menores de 25 han caído más de 10 puntos desde el año 2000. El alcohol no encaja bien en un estilo de vida más saludable. Los jóvenes tienen un mayor cuidado de su salud mental, su cuerpo y su imagen personal y abrazan otros tipos de ocio. Privilegio otras cosas de mi vida, como decidir hacer un plan en la mañana al día siguiente, que probablemente si tengo resaca, no lo haría. En España el 15% de los menores de 24 años no bebe, pero aún se enfrentan a la presión social. El alcohol sigue muy presente en todas las reuniones sociales. Mi excusa siempre es, no puedo por salud, entonces ya nadie me molesta. El mindful drinking es un fenómeno global que inunda de hashtags las redes sociales. Beber con moderación se ha convertido para muchos jóvenes en un reto viral. Su relación con las redes sociales tiene también mucho que ver con la retroalimentación positiva que reciben, los likes. Y esta retroalimentación de llevo sin beber, o he estado sin beber, o he conseguido bajar el ritmo de bebida, para ellos es importante porque reciben a modo de premio, ¿no?, el reconocimiento de sus seguidores o de las personas con las que comparten redes. El auge de coctelerías como esta muestran un cambio de tendencia en el consumo hacia mayor calidad y menor cantidad, donde disfrutar de un cóctel convencional y alternarlo, si se quiere, con algún mocktail de su extensa carta de opciones sin alcohol, porque la mejor noche es aquella que se recuerda. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva hasta Australia, donde rescataron a un pequeño canguro de las inundaciones que asolan al país. Les invitamos a abonarse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestra app, donde recibirán nuestras notificaciones. Gracias por su atención. Nos vemos mañana con más noticias. Cuddle up to it. Atta boy. Are you going to go now? And you can see the extent of the flooding here. So then the river would come straight across here, take most of these cars with it, I guess.